Bueno, este video es para dar una revisión general de lo que es la transferencia de calor. Es toda una ciencia, así que apenas quiero ver algunas cuestiones muy generales, ¿no? Entonces, la transferencia de calor es una ciencia o es una parte de una ciencia llamada fenómenos de transporte. En este caso, lo que nos interesa que se transporte es el calor. El calor es bastante peculiar. No es como la transferencia de masa, no es como la transferencia de carga eléctrica, ni tampoco la transferencia de momentum. Así que cada una de ellas, de esos fenómenos de transporte, tiene sus curiosidades. En este caso quiero tocar los tres mecanismos típicos, ¿no? Son los únicos tres mecanismos y después hay algunas cuestiones un poquito más sofisticadas que ver, pero generalmente tienes conducción, ¿ok? Hay convección, bueno, y hay radiación. No me voy a meter tanto a la parte teórica, sino que quiero hablar un poco de las ecuaciones. Entonces, la parte de conducción es mediante contacto. Tú transportas calor de un lugar a otro mediante contacto. La convección es mediante el movimiento de un fluido. Tiene que haber un fluido en movimiento. Puede ser líquido, gas, y tiene que estar en movimiento. La radiación es mediante un campo electromagnético. Este campo electromagnético tiene ciertas características, ¿ok? Una de ellas es que puede transportarse el calor mediante el vacío. No necesitas que haya ningún agente material. Este necesita un agente material, este necesita un agente material, este no necesita un agente material, por lo cual tiene sus ventajas y a veces desventajas. Bueno, entonces, lo que voy a hacer aquí es dar una pequeña descripción matemática de cada uno de ellos para que los conozcan. Okay. Conducción. Empecemos con conducción. Entonces, lo que quiero aquí es hablar de conducción. Vamos a intentar abrir el apetito con la conducción. Y quiero hablar de las partes, otra vez, como dije, matemáticas. Entonces, los tiro de una vez a los leones con esta ecuación. Entonces, esta ecuación es así. Hay algunas cosas extrañas, así que las voy a simplificar más o menos, para que queden un poco más claras. Entonces, al escribir esta ecuación he hecho amplias simplificaciones. Primero, esta Q con dos apóstrofes acá tiene unidades de watts por metro cuadrado. Esto se llama flujo de calor. Este es el flujo de calor. Entonces, más o menos, esto es como la parte calorífica, ¿no? Cuánto calor por unidad de área. Si este número, esta Q biprima, la multiplico por el área, entonces tendré la cantidad total de calor conducida, ¿ok? Bueno, entonces hay una fórmula que nos dice cuánto calor por unidad de área, esta prima, se puede transportar de acuerdo a ciertas cosas. Entonces, la fórmula también tiene que ver con esta propiedad de los materiales que se llama conductividad térmica. ¿Okay? Tiene unas unidades de watts metro grado centígrado, o lo que es lo mismo, watts metro Kelvin. Bueno, después te diré algunos truquitos, porque yo cuando estudiaba esto no sabía si poner grados centígrados o Kelvin, y en realidad es irrelevante cuál quieras poner, porque viene de una diferencia, y la diferencia entre, si tú tienes un termómetro y tienes una diferencia en grados centígrados, esa diferencia es exactamente igual que la diferencia, es decir, el intervalo es exactamente el mismo que en Kelvin, ¿ok? Bueno, déjame poner acá el gradito Kelvin, aunque no se utilizan grados porque es escala absoluta. Pero está bien. El caso es que estos dos son absolutamente iguales. Por lo tanto, da igual si tú pones watts metro grado centígrado o watts metro Kelvin. Bueno, y por último, aquí está este operador que se llama nabla. Y entonces este operador, por ejemplo, para este acá es un gradiente. Este operador lo que quiere hacer con este escalar, esta temperatura que es una variable escalar, quiere producir un vector. Entonces este vector tiene esta forma, es la parcial de t con respecto de x, vector, más la parcial de, estas son componentes de un vector, entonces está el componente que va en la dirección x, está la componente que va en y, y está la componente que va en z. Así que, en general,
esto que está aquí, este flujo de calor es un vector. Hay muchos detalles respecto del tema. Lo estoy comentando a medida para llevarte a cierto lugar, pero podrías profundizar, ¿no? Esta no es la manera más general de ver una ecuación. Ahora te diré cómo se llama el nombre, pero te estoy dando algunos elementos para que conozcas de qué trata, ¿ok? Si uno piensa que la única dirección que importa, entonces en vez de tratar esto como un problema en tres dimensiones, lo trato exclusivamente como uno de una dimensión, ¿ok? De una dimensión, y esta dimensión es solamente en la dimensión X, en la dirección X, entonces me quedaría con esta ecuación. Por lo tanto, de aquí a acá paso solamente considerando una dimensión y que esa dimensión sea en la dirección X. Lo único que me interesa es saber cómo corre. Aquí tengo Y, por ejemplo, aquí tengo X, y lo único que me interesa es ver cómo camina el calor en esta dirección. ¿Ok? Eso es básicamente lo que me interesa. ¿Ok? Bueno, esta ecuación tiene un nombre, es la ley de Fourier. Entonces, QB', que es igual a menos K dt en dx, es la ley de Fourier. ¿Ok? Bueno, entonces, después quizá hago un video hablando de Fourier, el francés Fourier. Y bueno, el caso es que esta explica hasta muy bien, explica muy bien cómo se transporta el calor mediante conducción. En algunos momentos empieza a fallar esta ley, pero de todas formas es muy útil. En lo que se refiere a ingeniería es lo clásico de utilizar. Si vas para ingeniería y te empiezas a meter escalas microscópicas, o aún más, ¿no? Como te metes a nanomateriales o a nanotecnología. En este tipo de escalas, esta ecuación deja de funcionar, ¿ok? Hay que modelar el calor de otra manera. Pero el caso es que para nuestras escalas tradicionales esto apunta muy bien, ¿ok? Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer es el calor total es el flujo de calor multiplicado por el área, es decir, menos K por el área multiplicado por, esto se llama gradiente, este es el gradiente en X. Es decir, cómo cambia una cierta propiedad, en este caso me interesa la temperatura, a medida que camino en esa dirección. ¿Cambiará? ¿No cambiará? Entonces parece ser que si uno le hace caso a esta ecuación, es posible detectar que si tú tienes aquí la temperatura, puede ser que varíe la temperatura en la dirección X. Es probable que esté a una alta temperatura, voy a inventar, no sé, 500 grados centígrados, y probablemente a medida que camino en esta dirección, puede ser que baje hasta llegar a, por ejemplo, digamos, 50 grados centígrados. También podría subir, no tiene por qué no subir. Aquí estoy pensando que en este punto, el punto 1, tengo una temperatura alta, y en el punto 2, un poco más lejano, aquí está X2 y aquí está X1, entonces la temperatura bajó. Parece ser que esta ecuación llamada la ley de Fourier me da herramientas para saber cómo se comporta la temperatura a lo largo de una dirección, ¿ok? Y al mismo tiempo me permite calcular el flujo de calor mediante conducción. Ok, entonces, ahora voy a volver un poquito a conducción y haremos problemas respecto de conducción, pero en este caso quería hablar de este mecanismo de transporte de calor. Una última cosa de esta parte, la K es la conductividad térmica. La conductividad térmica tiene un espectro de valores numéricos muy amplios. Entonces, el cobre tiene alrededor de 400 watts por metro grado centígrado. Es decir, que es un muy buen conductor de calor. El cobre es un muy buen conductor de calor, por eso este valor es tan alto. Mientras que los gases o el aire, aquí voy a poner, por ejemplo, el de un plástico. El de un plástico estoy inventando el plástico, no sé cuánto tenga, pero es un rango más o menos que se puede hallar entre 1, 2, 3, y entonces en este caso pongo algo menor, que es 0.5 watts por metro grado centígrado, así que esto sería el cobre, esto sería una especie de plástico o algún polímero, y
y después los gases, hay gases que tienen muy baja conductividad y entonces estoy poniendo un valor que podría ser representativo de un gas. ¿Ok? Ellos no conducen bien el calor, pero los metales conducen muy bien el calor. Bueno, y entonces depende de a través de qué material, a través de qué cosa quieras poner en contacto dos sustancias que están a diferente temperatura, entonces con esta ecuación tú puedes calcular el flujo de calor que habrá a través de ese material. Bien, esa es la idea detrás del uso de esta ecuación, la ley de Fourier para conducción. Vamos con convección. Entonces, la convección es mediante el movimiento de un fluido. La ecuación es igual de simple, diría, ¿no? Bueno, diría que conducción es un poquito más complicado, pero la convección tiene esta fórmula. Está el flujo de calor, que es igual a una H que multiplica a una T menos T, voy a ponerle infinito, ¿ok? Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto. Tienes una superficie. Esta superficie, ¿ok? Tiene unos cuantos metros cuadrados. Entonces, bueno, ahora no importan cuántos metros cuadrados, porque de hecho esto es watts por metro cuadrado. Este flujo de calor es watts por metro cuadrado. Bien, entonces esto tiene una cierta temperatura, voy a ponerle T, y el medio ambiente tiene una temperatura infinita. Es una manera de hablar. Pude haber puesto temperatura ambiente, temperatura del aire, etc. La idea para saber cuánto calor se está desprendiendo de esta superficie mediante convección tiene que ver con un parámetro llamado H. H es coeficiente de transferencia de calor por convección. Así de largo es su nombre. Sus unidades son de watts, metro cuadrado, grado centígrado. Bien, este parámetro es complicado, es bastante complicado de obtener. De hecho, gran parte de las investigaciones en transferencia de calor consiste en obtener esta H para ciertas configuraciones. Por ejemplo, configuraciones de si yo soplo al ras de esta placa, ¿ok? ¿Cuánto valdrá H? Si yo soplo con aire, esta H tendrá un valor. Si yo soplo con agua, esta H tendrá otro valor. Si yo inclino un poco esta tabla, entonces esta H cambiará. Esta H es función de muchas cosas. Voy a poner que es función. Esta H es una función de la velocidad a la cual se mueve el fluido. Se tiene que mover el fluido, si no, no es convección. Es función de la viscosidad del fluido, es de la densidad del fluido, eh, de la geometría. Entonces voy a poner aquí geometría. Entonces, si esto está inclinado, si es una esfera, si es un cilindro, si es una placa, va a variar esta H. También es función de un parámetro geométrico que puede ser, por ejemplo, esta distancia L o este ancho B. Entonces, aquí ya estoy incluyendo quizá en la geometría, pero también puedes tener otros parámetros geométricos que dependan de ello. O un ángulo, por ejemplo, el ángulo con el cual aborde el flujo a través de la placa y otras cosas más. Es probable que me esté faltando otras cosas para describir de lo que depende la H. La H es el coeficiente de transferencia de calor por convección y es complicado de obtener. Hay unas reglas de dedo, esto tenlo como algo, una sensación, porque no es tan exacto. Si te mueves como de entre 0 y 10, no hay que tomarse tan a pecho estos valores, es para darse una idea de cómo andan. Entonces, esto es convección natural, o podrían ser valores representativos de la convección natural. La convección natural es aquella convección que ocurre cuando no le soplas a un cuerpo, por ejemplo. ¿Cómo no le vas a soplar? No, no le vas a soplar. Entonces no hay convección. Puede haber convección sin que le soples, porque estas pequeñas plumas térmicas que quizá puedes ver en el cofre de un carro que acaba de apagarse, probablemente puedas ver cerquita del cofre como que está un poco borroso. Esa cosa borrosa que se ve ahí es aire caliente subiendo. Se ve borroso porque cambia la temperatura, cambia el índice de refracción del sol y entonces se ve un poquito más borroso. O la típica imagen del desierto cuando el sol está cayendo en el horizonte, que se ve un poco
borroso o moviéndose, bueno, esa fenómeno óptico es debido a la convección natural. Hay corriente de fluido, en este caso aire, que está subiendo. Esta manera de transferir calor nos da unos valores moderados o bajos de H. Si uno quiere tener valores más altos de H, entonces tiene que empezar a soplar. Esto de soplar es convección forzada. Entonces voy a poner aquí unos valores más o menos representativos. No hay que tomárselos tan a pecho, por favor. Es solamente para indicar por dónde andan las escalas de estos valores de H. Esto sería convección forzada. Entre una cosa es soplar con aire, que vas a tener valores bajos de H, y otra cosa es soplar con agua, soplar con mercurio, soplar con líquidos. En general lo que tienes son Hs un poco más altas. Y pues si quieres ir como a extremos, pues probablemente pueda poner, quizá estoy exagerando, no lo sé, pero si quieres tener aún mayor valores de H, pues tienes que probar con ebullición o cambio de fase de algunas sustancias, ¿no? La ebullición, el cambio de fase, el proceso de producir burbujitas que antes eran gotas de agua y ahora son burbujas de vapor, eso hace que esta H se incremente. Si las H se incrementa la Q. Entonces, voy a poner otra vez esto y entonces otra vez la ecuación. Imagina que T está definida, está a, no sé, vamos a poner que T está a 100 grados centígrados. Y T infinita también está definida, pues porque el medio ambiente generalmente no es que cambie demasiado la temperatura, pongamos 20 grados centígrados. Por lo tanto, está fija o definida la diferencia de temperaturas, 80, ¿ok? 80 grados centígrados sería la diferencia. Si uno quiere tener más flujo de calor eh, despedido de esta tabla, quieres que la tabla disipe mejor el calor, entonces probablemente tengas que aumentar este coeficiente de transferencia de calor. ¿Cómo le haces? O puedes no soplarle y entonces no vas a tener demasiado flujo de calor, o puedes empezar a soplar con gas o con algún líquido y entonces vas a tener más flujo de calor despedido de esta tabla caliente, o puedes incluso producir ebullición sobre esta tabla para que haya aún más transferencia de calor y este flujo de calor aumente. Esa es la idea detrás de utilizar estos valores. Bien, por último, radiación. Entonces, voy a cambiar de color para que esto se vea más ecléctico. Radiación. Entonces, la radiación es el fenómeno de transferencia de calor mediante campo electromagnético. Es completamente distinto del proceso de transferencia de calor por conducción o por convección. En este caso se puede transferir calor incluso si no hay nada material, como ya había mencionado. Entonces, en el vacío, en el espacio exterior, por ejemplo, los satélites tienen que estar muy pendientes de la transferencia de calor por radiación, se diseñan de cierta manera para que puedan soportar el calor que les llega del sol, por ejemplo, ¿no? O de la Tierra, que también la Tierra está radiando calor al espacio exterior. Y no están tan preocupados, no están nada preocupados por convección hasta cierto punto y por conducción hasta cierto punto por el mismo material del satélite, pero la radiación se convierte en importante en determinadas circunstancias, ¿ok? Los tres métodos de transferencia de calor siempre ocurren. A veces, bajo determinadas circunstancias, unos son más relevantes que otros. Bueno, entonces la radiación tiene su propia fórmula. Entonces el flujo de calor es igual a la constante de Stefan Boltzmann o la ley o la constante de Stefan multiplicado por un parámetro óptico que se llama la emisividad, multiplicado por una diferencia de temperaturas, pero cada una de estas temperaturas está elevada a la cuarta. Así que voy a poner la temperatura de la pared, ¿ok? Como T simple, y la T del medio ambiente como T infinita. Bueno, entonces, para seguir el mismo ejemplo, entonces aquí tienes la placa, aquí está a una cierta temperatura y el exterior está a la temperatura infinita. Miren,
Este no lo puedes discutir. Este valor es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Kelvin a la cuarta. ¿Ok? Aquí es importante lo siguiente. Estas temperaturas tienen que estar en Kelvin. No pueden estar en grados centígrados. Porque en este caso, la constante de Stefan está en Kelvin a la cuarta. Esa sería la primera razón, ¿no? Bueno, entonces, cuidado con eso cuando hagas operaciones numéricas. Después está esta es una constante y se toma así y nada más. La constante de Stefan. Bueno, después está esta epsilon, que en este caso es la emisividad. Emisividad. La emisividad es una fracción. Este parámetro llamado emisividad se mantiene entre 0 y 1. Entre más cerca estés del 1, te estás acercando a un ideal que se llama el cuerpo negro. El cuerpo negro es una idealización de un material o de un cuerpo, de una sustancia que emite perfectamente el calor. ¿Okay? Lo emite absolutamente todo, por decirlo así. O todo el que puede emitir es el que está emitiendo. Los cuerpos normales, que no son cuerpos negros, ¿no? La parte de negro no tiene mucho que ver, es una manera de llamarle, no tiene que ver con que si es blanco, rojo, azul, etcétera. Es una manera de llamarle, ¿no? En realidad, los cuerpos que emiten muy bien el calor generalmente se verían, dependiendo de su temperatura, pues cada vez más blancos. El sol está emitiendo perfectamente bien el calor, ¿ok? Y no se ve nada negro, ¿no? Está muy, muy brillante por la alta temperatura que tiene y se comporta aproximadamente como un cuerpo negro. Entonces, los cuerpos que no son soles o cuerpos negros perfectos, después podemos hablar de las características de un cuerpo negro, pues no llegan hasta tener una emisividad de 1, sino que tienen algo parecido. Hay cuerpos que emiten muy bien, ¿no? Entonces, que puedes poner como punto 9, ¿ok? Por ejemplo, por decir algo, punto 95, punto 98, etcétera. Y hay cuerpos que emiten muy mal, ¿ok? Que emiten, no sé, por ejemplo, por decirlo así. Generalmente, las emisividades bajas tienen que ver con superficies muy pulidas, que reflejan casi toda la radiación que les llega, ¿no? Esto es un comentario, no significa que todas las superficies pulidas tengan que ser así, es solamente una manera de imaginarse rápidamente por qué un material tendría emisividad baja y por qué emisividad no lo tendría. Entonces aquí podrías tener como opacas, pero tómalo con fragilidad, ¿de acuerdo? Esto es apenas una idea para que aunque puede ser cierto en algunos casos, no necesariamente es cierto para todos los casos. Es solamente una manera de darse una idea de por qué podría ser valores altos o valores bajos. Bien, entonces, aquí tienes algo que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Boltzmann. Esta es su expresión matemática. Dependiendo de cómo emita esta superficie, será el calor que estará despidiendo mediante radiación al medio ambiente. ¿Ok? Esa es la idea detrás de conocer matemáticamente cada uno de los mecanismos de transferencia de calor. Quiero hacer un breve ejercicio numérico para que esto probablemente tenga un poquito más sentido. Aquí vamos. Entonces, voy a suponer muchas cosas, muchos valores numéricos, pero solamente para poder usar para tener una especie eh, de sensación numérica de lo que hay aquí. Perdón, porque estaba viendo el celular, típica distracción. Bien, entonces, vamos a suponer lo siguiente. Me estoy subiendo porque quiero ir a la parte de conducción para hacer un pequeño ejercicio numérico muy, muy breve. Digamos que tienes una pared, ¿ok? Esta pared es de un material, ¿ok? Este material, voy a decir que tiene una K de, pues ya usé el punto 5, así que voy a usar punto 5 watts metro grado centígrado. Esto es la conductividad térmica de este material
de este lado, de esta cara, voy a pensar que hay una temperatura alta, ¿ok? Hay una alta temperatura que es de 100 grados centígrados. Y de este lado, voy a pensar que tengo una temperatura baja, voy a ponerle T infinito, de 20 grados centígrados. Así que sería como una especie de pared de un horno que no está a tan alta temperatura, pero está a alta temperatura. Y voy a poner que esta distancia de aquí a acá vale 1 metro. Esto es un poquito extraño, ¿no? Una pared de 1 metro de un cierto material llamado polímero es complicado de imaginar, pero estoy poniendo valores fácilmente de operar. Por eso estoy colocando esto. La idea detrás de esto es calcular el flujo de calor o el calor total. Ahora veremos, ¿no? Pensemos, ¿no? Que esta pared tiene un área transversal, esto se llama área transversal. A través de esta área es por donde va a fluir el calor, ¿ok? Va a fluir de aquí, alto, de high, a de bajo. Va a fluir de aquí para acá. Bueno, entonces, eso es lo que está haciendo y lo hace a través de un área transversal. Voy a pensar que el área transversal equivale a 1 metro cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? No quiero pelear con números, ¿de acuerdo? Eso es básicamente la idea. No querría pelear con números. Por lo tanto, voy a sacar la transferencia de calor por conducción, que es igual al flujo de calor por conducción multiplicado por el área que está atravesando ese mismo calor. Bueno, aquí me queda el calor de conducción, pues tengo que usar algo que se llama la ley de Fourier multiplicado por el área. El área está dada, es un valor numérico. El K está dado, lo acabo de inventar yo, y es este plástico de 0.5. Así que queda por saber qué hacemos con esta derivada, ¿no? Bueno, cuando tienes cierto tipo de cosas, no es necesario utilizar todo el tiempo derivadas, se puede aproximar con una resta, con una delta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es poner el menos K, voy a poner el área, que estas cosas las conozco fácilmente, y me queda esto, pero lo voy a aproximar como si fuera así un delta T entre delta X. Entonces, para que sepas de dónde sale o qué es lo que se suele hacer, no es que no se tenga que integrar, ¿ok? Pero hay algunos casos en los cuales es más rápido no integrar o no es necesario básicamente esa integración o ya se hizo y nadie y no se está colocando acá, ¿no? Entonces, esto me quedaría una T final menos T inicial entre una X desde que final menos una X inicial. Bueno, está haciendo un poco largo esto, la verdad, no vale demasiado la pena. Aquí voy a poner el menos 5 multiplicado por el 1 metro cuadrado y después viene esto. Esta es la diferencia de temperaturas que hay entre el final, 20 menos 100. Entonces voy a poner 20 menos 100. ¿Ok? Y aquí abajo voy a poner el trecho a lo largo del cual cambió la temperatura. La temperatura cambió desde 100 hasta 20 a lo largo de 1 metro. Ok, entonces esto no es más que el final, que es 1 metro, 1 menos 0. Empezó en 0 metros y terminó en 1 metro. Eso es básicamente lo que estoy colocando acá. Por lo tanto, esto, una vez que haces todo esto, me queda una transferencia de calor igual a 40 watts. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de obtener es cuánto calor total, no es flujo de calor esto es transferencia de calor o calor total o potencia que estoy haciendo a través de esta pared mediante conducción. Entonces estoy disipando calor a través de esta pared de 40 watts. ¿Okay? Eso es básicamente lo que tengo ahí. Voy con la convección. ¿Qué vas a hacer? Otro ejemplito para este. Entonces voy a suponer lo siguiente. Parto de aquí. Entonces, más o menos. Parto de aquí. Entonces tengo que la transferencia de calor total va a ser igual al flujo de calor multiplicado por el área, ¿ok? El flujo de calor por convección es esta ecuación que está acá. No lo mencioné, pero es la ley de Newton. Newton está en todas partes, así que es la ley de Newton del enfriamiento, así se llama. Por lo tanto, Q es igual a H por A, déjame poner el A aquí, por T menos T infinito. ¿Ok? Voy a inventar algunos valores, voy a pensar que tengo una
coeficiente de transferencia de calor moderado, 15 watts metro cuadrado grado centígrado. Tengo un área de 1 metro cuadrado. Ok, no quiero pelear demasiado con las áreas. Estoy poniendo datos medianamente lógicos para aplicaciones normales, ¿no? Y después con esto tengo que TW, bueno, el T de la placa está a 100 grados centígrados, voy a pensar que está a 100 grados centígrados, mientras que el T infinito, que es el del medio ambiente, se encuentra a 20 grados centígrados. Bueno, con estos datos uno puede escribir, ya tiene absolutamente todo, entonces podemos escribir que la transferencia de calor por convección es igual a 15, que multiplica a 1 metro cuadrado, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que en este caso es 100 menos 20. Bueno, entonces esto me da 1200 watts. Es la transferencia de calor total, no es por unidad de área, ya multipliqué por todo el área, así que este metro cuadrado está disipando 1200 watts cuando lo tengo como en convección natural o estoy soplando con un gas, ¿no? Porque estos 15 es moderado, es un valor moderado del coeficiente. Eh, Cuando la placa está a 100 grados centígrados y el ambiente está a 20 grados centígrados. Así que tengo este valor, 1200 watts. No es que quiera establecer comparaciones, esto es convección, ¿ok? Con el de la conducción, pues porque quizá si yo hubiera modificado esta H, me hubiera dado más o menos. Si yo modifico esta K, el valor numérico de esta K, pues me da más o menos. Así que solamente estoy jugando con algunos números para que sepas cómo se opera numéricamente utilizando estas herramientas, estas leyes para cada uno de los mecanismos de transferencia de calor. Bueno, me falta, evidentemente, como sabes, la radiación. Entonces, para hacerlo con radiación, voy a pensar que quiero la transferencia por radiación, la transferencia total. Esto es el flujo de calor por radiación multiplicado por el área. Pues nuevamente voy a pensar que el área es de 1 metro cuadrado. Voy a pensar que la temperatura de la placa está a 100 grados centígrados. Pero si la dejo a 100 grados centígrados, tengo que cambiarla a Kelvin y esto es 373. Me perdonarás que no utilice los .15. No me son muy relevantes ahora, después probablemente sí. Y está la temperatura del medio ambiente, que voy a pensar que está a 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin. Tienes que convertir a Kelvin porque en este caso sí importa para utilizar la ecuación del Stefan Boltzmann. Bueno, con esto, por saber, perdóname, las propiedades ópticas de esta placa son tales que voy a tener 0.9 de emisividad, por poner un valor, pues para una placa que pudiera ser opaca o que está cercana de la aproximación del cuerpo negro. Si metes estos valores acá, entonces la transferencia total por radiación es igual a Stefan Boltzmann, emisividad de cuarta menos de infinito a la cuarta, y me hace falta el área, ¿ok? Si tú pones todos los valores ahí, bueno, si quieres lo ponemos 5.77 por 10 a la menos 8, multiplicado por 0.9, multiplicado por la temperatura, que en este caso es 373 a la cuarta, menos 293 a la cuarta, multiplicado por el área, que es 1. Entonces la transferencia por radiación total, es decir, total, cuando me refiero a totales, me refiero a ya multipliqué por los metros cuadrados. Son todos esos metros cuadrados, que es 1, está radiando 612 watts desde la placa hasta el medio ambiente. ¿Ok? No, de nuevo, no se trata de comparar, pues porque puedo cambiar, por ejemplo, puedo modificar la emisividad y hacerla mayor o menor, pero más o menos podríamos darnos cuenta, ¿ok? Esto depende de otras cosas, evidentemente, pues que en este caso, ¿no? Hasta cierto punto, el fenómeno de convección es poderoso, ¿ok? El fenómeno de convección es más o menos poderoso, incluso con un valor pequeño o moderado del coeficiente de transferencia de calor. El de conducción no parece ser tan relevante o tan poderoso, y el de radiación está como a la mitad del de convección. Entonces, bueno, eso es algo que podrías más o menos notar. Hice un ejemplo muy breve, ¿ok? ¿Qué pasaría si ahora, lo único que cambio, si la temperatura de la placa se encuentra ahora a 10.000 grados centígrados?
Si se encuentra a 10.000 grados centígrados, es una aplicación muy particular del flujo hipersónico. Cuando tienes flujo hipersónico, el flujo hipersónico significa que hay un cuerpo que está volando, ¿no? En una atmósfera generalmente, que a tan alta velocidad que empiezan a haber disipación viscosa y se empieza a calentar mucho ese cuerpo, ¿ok? Entonces pensemos que la superficie de ese cuerpo volando a tan alta temperatura podría tener 10.000 grados centígrados. Puedo pensar en otra aplicación, pero una típica donde podría yo encontrar sustancias o material a tan alta temperatura es, por ejemplo, cuando regresan los vehículos aeroespaciales. El Apolo, por ejemplo, que vuelve de la Luna, entonces es probable que vaya a una velocidad de aproximadamente 40 veces la velocidad del sonido y cuando se encuentra con la atmósfera terrestre producen altas temperaturas debido a la disipación viscosa. Bueno, entonces, pensando en esto, solamente quiero mostrarte lo siguiente. Pensando en esto, solamente cambiando esto, el calor por conducción, atravesando 1 metro de una pared que tiene una conductividad térmica de 0.5, es ahora de aproximadamente 5 kilowatts, 5.000 watts, ¿ok? El de convección, es decir, una tabla que se encuentra a 10.000 grados centígrados, cuya coeficiente de transferencia de calor sigue siendo de 15 y el medio ambiente está a 20 grados centígrados, entonces cambiando esto nos da que el calor por convección es de 150 kilowatts, mientras que el calor por radiación es aproximadamente de 570.000 kilowatts. Así que cuando estudies flujo hipersónico, los efectos de transferencia de radiación son muy relevantes. Los de conducción no es que sean despreciables, pero no son tan relevantes como los de radiación. La moraleja es que depende lo que estés analizando, depende qué estés analizando, habrá que poner más énfasis en cuál transporte de calor tienes que ponerle más atención. Bueno, aquí le vamos a dejar. Saludos, nos vemos pronto.